Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos, desde el capítulo 11 en adelante. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a las aldeas que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien le dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús le había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima su manto y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió de Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nada vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó la mesa de la que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma, y no permitían que nadie se atravesara el templo llevando mercancía. También le enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temía, ya que toda la gente se maravillaba de su enseñanza. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz, pero acordándose le dijo a Jesús: Pedro, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús.
Le aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin averiguar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por esto le digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo le perdone a ustedes sus pecados. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad hace estos? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerle una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y le diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces comenzó Jesús a hablarle en parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos ladrones y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ello una parte del fruto, pero ellos le agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces le mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y los humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otro mucho, a uno lo golpearon, a otro los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño cuando acabará con los labradores y dará el viñedo a otro? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te deja influenciar por nadie, porque no te fijas en la apariencia, sino en la verdad. Enseña el camino de Dios. Está permitiendo pagar impuesto al César. ¿Está permitido pagar impuesto al César? ¿Sí o no? Decláranos, ¿debemos pagar o no? Jesús
Sabiendo que fingían, le replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él le preguntó: ¿de quién son esta imagen que está y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en su escrito que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijo, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, habrá 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resucite, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen la escritura y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es un solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús le propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu, declaró: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo?
La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Le gusta pasearse con ropa ostentosa y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de la viuda y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: le aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedra, qué edificios. ¿Ves todo esto grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirle: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerra y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por toda parte. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense, lo entregarán a los tribunales y lo azotarán en la sinagoga. Por mi causa padecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes lo que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea
no baje ni entre en casa para llevar nada. El que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de los que estén embarazados y amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobrevivirá. Pero por causa de lo que Él ha elegido, lo ha acortado. Entonces, si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidados. Lo he prevenido de todo, pero en aquellos días después de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces el Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunirlos de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se pone en tierra su rama y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a la puerta. Le aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de su siervo, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que vengan de repente y lo encuentre dormido. Lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levaduras. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimaña cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, le llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso hecho de nardo puro,
rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes y podrán ayudarlo cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Le aseguro que en aquella parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos en este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta dónde está la sala en que pueda comer la Pascua con mis discípulos. Él le mostró en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal como le había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: le aseguro que uno de ustedes que está conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Le dijo: le aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, le dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todo te abandone, yo no te declaro abandonarte, dice Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, por segunda vez me negará 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro,
con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, le dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me haga beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y lo encontró dormido. Simón le dijo a Pedro: ¿está dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió lo encontró dormido. Otra vez porque se le cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez le dijo: siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Ahí viene el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una turba armada con espada y palo, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor le había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espada y palo a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumpla la escritura. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él solo la sábana dejó en sus manos y se escapó. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaron junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en el pleno buscaba alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombre y en 3 días construiré otro no hecho por hombre. Pero ni aun así acordaban sus declaraciones. Poniéndose de pies en medio del sumo sacerdote, interrogó a Jesús: ¿no tiene nada que contestar? ¿Qué significa esta denuncia en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?
Le preguntaron de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes tal cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose la vestidura. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué le parece? Todo ello los condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetada. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a cada uno de nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, al abrirla, al leerla, al pensarla, al meditarla, rumiarla, al contemplarla, habla directamente y particularmente a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país, a la humanidad, a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, que dio su vida en una cruz para que seamos salvos y cargar con el peso de nuestro pecado, al morir en esa cruz, el pecado nuestro nos da la gracia de la salvación y nos da la oportunidad de una vida nueva en Cristo, seguirle a Él con nuestra cruz, y nosotros que somos hijos del Padre, creador y conservador de la vida, a través de Jesucristo salvado, seremos instruidos, capacitados por el Espíritu Santo, que viene y reina con nosotros. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, entra a nuestra vida triunfante como entró allí a entregarse en aquella cruz para que seamos salvados.